Hoy empezamos una nueva serie de sermones sobre el libro de Ruth. De hecho, providencialmente, porque no fue planificado en su origen, providencialmente cayó en esta época de Navidad y se va a dar cuenta cómo Ruth tiene mucho que ver con la Navidad. Cómo Ruth es parte de esa historia de la redención. Así que hoy comenzamos esta serie de sermones sobre el libro de Ruth. Le invito a que usted pueda seguir estudiando el libro, conociendo esas verdades para que cuando nos juntemos como iglesia para adorar al Señor podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Así que yo le invito a que se ponga de pie conmigo para darle lectura al texto. Hoy vamos a estar leyendo Ruth capítulo 1, versículos 1 y 2. Ruth capítulo 1, versículo 1 y 2. Hoy veremos esta introducción al libro de esta serie que nos estará acompañando por las próximas semanas. Nuestro tema para hoy es el mismo tema de la serie en general, una historia de redención. Eso es lo que nos espera en el libro de Ruth, una historia de redención. Dice así la palabra del Señor en Ruth capítulo 1, versículos 1 y 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Oh Señor, hace unos minutos cantábamos esa hermosa verdad del Evangelio, el glorioso intercambio que ocurrió en la cruz. Señor, mi castigo, nuestro castigo tú recibiste y allí nos diste tu herencia. Que siempre estemos sorprendidos, maravillados por esa salvación tan grande que nos has dado, Señor. Gracias porque nos recuerdas también que si te tenemos a ti lo tenemos todo, aunque perdamos todo lo demás. Esta historia que comenzaremos a ver hoy, la historia de Ruth, precisamente trata de eso. En un momento dado, cuando lo pierden todo, incluso la esperanza, van corriendo a ti y allí encuentran, Señor, plenitud. Gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Tú conoces la necesidad de cada hermano hoy. Tú conoces nuestros corazones, lo que nos aqueja, nuestras cargas hoy, Señor. Yo te pido que a través de tu Espíritu Santo, tu palabra nos enseñe, nos fortalezca, nos dé sabiduría. Te pedimos que a través de esta serie de sermones sobre el libro de Ruth seamos edificados en tu palabra, Señor. Gracias te damos, en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Cuenta la historia de este hidalgo, hombre noble de la antigua España, llamado Alonso Quijano, que a sus 50 años fue vendiendo parte de sus tierras. Tenía muchas tierras y fue vendiendo parte de sus tierras para comprar más libros. Porque él quería seguir aprendiendo sobre libros, especialmente sobre libros que tenían que ver con caballería medieval. Y este hombre comenzó a leer y a leer noche y día los libros de caballería, hasta que él mismo creyó ser un caballero medieval, que tenía que montarse en un caballo, ir a derrotar a los gigantes, ir a salvar a una princesa. Este hombre se buscó un escudero que era su ayudante, su sirviente, y comenzaron las grandes aventuras que tú y yo conocemos como Don Quijote de la Mancha. Y cuando usted recuerda o ve o analiza, este es uno de estos libros o una de estas historias, Don Quijote de la Mancha, que la mayoría de nosotros sabemos por nombre Don Quijote, podemos identificar la figura de Don Quijote en una pintura, en una estatua, pero muchas veces no hemos leído la gran historia que hay ahí. Es una de las historias que más he disfrutado leer los últimos años. Una historia de aventura, una historia que usted se va a reír, que usted va a disfrutar, que usted se va a enojar, que usted va a sufrir con el personaje.
Este libro fue publicado, escrito por Miguel de Cervantes, publicado en 1605. Se ha convertido en tal vez la novela referente más importante de la literatura universal. Y este libro fue como el precedente de los grandes libros de literatura en la historia. Y libros tan extensos como Don Quijote son comparados todo el tiempo con pequeñas obras literarias, incluso más antiguas que este libro. Y cuando usted trata de hacer una comparación, escuche bien, con la historia que tenemos delante, Ruth. El libro de Ruth es una gran historia, como dice un autor, a pequeña escala. Para que usted tenga una idea, el libro de Don Quijote de la Mancha tiene 1106 páginas. Ruth no llega a 5 páginas. El libro del Quijote tiene 126 capítulos. El libro de Ruth tiene 4. En el libro de Don Quijote de la Mancha se mencionan 700 personajes. ¿Usted se imagina aprenderse 700 personajes en la historia? El libro de Ruth se mencionan 10, cerca de 10, y solamente son 3 principales. Para leer esta obra de 1106 páginas del Quijote de la Mancha, usted necesita 21 horas corridas. Si usted se sienta por 21 horas, casi un día corrido, usted podría leer el libro completo. Para leer el libro de Ruth, usted necesita 15 minutos. ¿Y por qué hago esta comparación? Miren, hubo un diplomático francés en el siglo XVIII que fue a Francia, era americano, fue a Francia, entró a un círculo literario. Los franceses eran muy críticos de los textos antiguos y especialmente de la Biblia. Ellos no querían saber nada de lo que tuviera que ver con la Biblia. Y este hombre se paró allí en el círculo literario y les dijo: hoy les traigo una nueva historia. Era la historia de Ruth. Pero él no les dijo que era la Biblia. Él le cambió los nombres a los personajes. Y él comenzó a leerla, esta historia. Estos críticos literarios culminaron impresionados por lo que estaban escuchando. De hecho, dice el texto que comenzaron a aplaudir, impresionados por la historia que estaban escuchando. Hasta que él les dice que eso simplemente se encontraba en la Biblia y que era la historia de Ruth. Otros críticos literarios a través de la historia reconocen al libro de Ruth como un libro que se tiene que poner en la lista de literatura de primera clase, junto a las grandes obras de la humanidad como Don Quijote, como la Ilíada y cualquier otro libro que ha sido así catalogado. John MacArthur incluso dice que lo que es la Mona Lisa, la pintura, al mundo del arte, lo es Ruth al mundo de la literatura. Ruth, mis hermanos, es especial. Este libro de Ruth es una obra de literatura. Es una gran historia lo que tenemos aquí. De hecho, el libro de Ruth, yo quiero que usted sepa, tiene todos los elementos de una gran historia, o de lo que hoy conocemos como una gran novela escrita. De hecho, usted sabe que la gente se engancha con estas historias, con las novelas escritas, las novelas visuales, la televisión, las series de televisión, historias. Y cuando tú ves, muchas veces la crítica es: oye, pero es que todos tienen la misma trama, o más o menos la misma trama. Siempre se presenta el escenario, aparece un problema, el problema parece que no se va a solucionar y después llega una solución. Es el desenlace como de toda historia. Pero cuando usted analiza los elementos de la historia de Ruth, se da cuenta que se comparan incluso con las grandes historias que usted conoce. Miren, esta es la joven pobre, extranjera, que tiene que trabajar como esclava, que se casa con el hombre rico. Pero usted sabe qué, esta no es como cualquier historia, novela, serie de televisión que usted puede leer o ver. Esta es una mejor historia, porque es Dios el que está detrás de cada asunto. Porque es Dios el que está manejando todos los personajes, todo lo que acontece en este momento, en esta historia. Y porque al final esta historia, como veremos a través de nuestra exposición, va a apuntar a Cristo. Esta historia, mis hermanos, se lo digo desde ya, no tienen que llegar al capítulo 4. Esta historia es mucho más que la historia de Noemí, que Ruth, que Boaz y cualquier otro de estos grandes personajes. Esta historia está puesta en este lugar porque está apuntando a Jesús. Nos vamos a dar cuenta por qué Jesús dijo que leamos. Cuando él dijo: oye, escudriña las escrituras, él le dijo a los judíos en Juan capítulo 5, porque ellas dan testimonio de mí.
Y Jesús estaba incluyendo el libro de Ruth, que estaba ahí en el Antiguo Testamento. Así que este libro ha sido muy querido a través de la historia y muy exaltado en diferentes círculos por la gran historia que contiene, por los personajes, cómo se comienzan a desenvolver y cómo ocurre cada elemento de una gran historia. En realidad no sabemos quién es el autor de Ruth. Algunos autores antiguos, algunos estudiosos antiguos decían que fue Samuel. Samuel el profeta, que probablemente cuando David comenzó su reino, él escribió esta historia. Pero en realidad no hay certeza. Hay otros autores que dicen que fue Salomón, que cuando murió su papá, cuando murió el rey David, probablemente él se sentó a escribir la historia. Y es que este libro, mis hermanos, sirve como puente. Porque este libro, como veremos en el escenario que proyectaremos en esta mañana, es el puente entre los tiempos de los jueces, donde no había rey, donde al parecer no había autoridad, y el tiempo de los reyes de Israel. Este libro va a servir como puente. Los judíos leían este libro de Ruth especialmente en las fiestas, en la fiesta de Pentecostés. Era un libro que los judíos apreciaban leer, porque hablaba mucho de cosechas, y en Pentecostés ellos estaban celebrando las cosechas en el tiempo antiguo. Así que este libro, cuando usted lo ve en nuestra Biblia, está aquí como un puente entre jueces y el libro de Primera de Samuel y los Reyes. Pero es interesante, mi hermano, y quiero que usted sepa que cuando usted ve este libro de Ruth en una Biblia hebrea antigua, en muchas ocasiones el libro de Ruth aparece después del libro de Proverbios. Y usted se preguntará por qué. Usted sabe que esos editores hebreos pusieron el libro de Ruth después de Proverbios. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Proverbios termina en el capítulo 31 con la descripción de una mujer virtuosa. Y luego en el libro de Ruth, vamos a ver aquí que se describe a Ruth precisamente de la misma manera y se le llama una mujer virtuosa. Y esos editores de la Biblia hebrea pusieron el libro de Ruth ahí después del libro de Proverbios para que cuando tú terminaras de leer las características de una mujer virtuosa, vieras el ejemplo en carne y hueso de una mujer virtuosa. Así que estaremos viendo aquí la historia que se desenvuelve, lo que hace Dios en medio de este escenario que parece sombrío. De hecho, algunos autores han preguntado, oye, ¿y por qué tiene el título de Ruth el libro? Si podemos afirmar que inicialmente el protagonismo corre a través de otra figura, la figura de Noemí. Tiene un peso más importante. Todo ronda alrededor de Noemí. ¿O por qué el libro no se llama Boaz, que fue el héroe, si queremos llamarlo así? O incluso, ¿por qué el libro no se llama Obed, el abuelo de David, que es el descendiente principal de esa unión, como veremos más adelante, entre Ruth y Boaz? Así que, a través de este libro, mis hermanos, veremos algunas características de la providencia de Dios, de cómo Dios obra aún en escenarios que parecen normales. ¿Y usted sabe por qué el libro de Ruth es tan importante que está aquí? Ocurre algo muy interesante con el libro de Ruth y con el libro de Esther. Es que el libro de Ruth está ahí para recordarnos que Dios obra todo el tiempo a través de cosas ordinarias, a través de cosas de la vida diaria. Por ejemplo, en la historia de Ruth, ¿sabe cuál es el escenario? Belén, que es una pequeña ciudad, los campos, la agricultura. El libro de Ruth no se desenvuelve, o la historia de Ruth no se desenvuelve en los palacios. El libro de Ruth no se desenvuelve con los grandes reyes de la antigüedad. No, mi hermano. Ocurren cosas ordinarias, problemas de una familia que está enfrentando la muerte, que está enfrentando hambrunas, que está enfrentando dificultades, y cómo Dios interviene en las cosas ordinarias. De eso trata el libro de Ruth. De hecho, es interesante que los dos libros del Antiguo Testamento que están a nombre o identificados con una mujer, que es Ruth y Esther, ambos destacan la idea de la soberanía de Dios, el control de Dios en los asuntos. El libro de Esther habla cómo Dios estaba controlando todos los asuntos que ocurrían en la corte real de Persia, ¿se acuerdan? Y el libro de Ruth habla sobre cómo Dios es el mismo Dios que está controlando todos los asuntos que ocurren, pero no necesariamente allá en las cortes reales, sino en el campo, en las familias normales como la tuya y la mía. Así que en esta mañana veremos dos puntos principales. Y yo le invito a que usted tenga su Biblia lista, mi hermano, porque para entender el libro de Ruth tenemos que ir al libro de los jueces, que es el libro anterior. No podemos entender qué está pasando, cuál es el escenario, los detalles de esta historia, si no vamos
al libro de los jueces. Así que le invito a que tenga la Biblia lista para ir a ver varios versos del libro de los jueces que nos va a dar el contexto. Miren en primer lugar ahí en Ruth capítulo 1, versículo 1, cómo comienza la narrativa de esta historia. Dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Noten cómo se plantea el escenario. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, ahí fue que ocurrió esta historia. Así que nuestro primer punto, mis hermanos, es el siguiente: viviendo en tiempos sombríos. Eso es lo primero que vamos a ver aquí. Este escenario, usted abre la historia de Ruth y lo que le plantea la primera idea es que esta historia que se va a desarrollar se desarrolla en tiempos muy oscuros de la historia de Israel, en tiempos muy sombríos. Yo tuve un profesor en el seminario que recuerdo esta clase del Antiguo Testamento y él nos decía que lo que encontramos en el libro de los jueces, en ese tiempo de los jueces, es el proceso a través del cual Israel, que se supone que fuera el pueblo apartado por Dios o para Dios, poco a poco comenzó un proceso que él le llamó cananización, que era el proceso a través del cual Israel ahora se estaba pareciendo más y más y más a las tierras de Canaán. Dios levanta a este pueblo, usted sabe la historia del pueblo de Israel, le dice, oye, sean santos, sean apartados, sean separados, le da estas leyes, los envía a la tierra prometida con grandes maravillas y milagros. Y cuando ellos entraran a la tierra prometida, se supone que ellos comenzaran a limpiar, que ellos comenzaran a establecerse en esa tierra que Dios les estaba regalando, era la tierra prometida. Pero ¿sabes qué? En vez de ellos ir a las otras naciones a convertirla, en vez de ellos ir a las otras naciones a llevar el mensaje de el Señor uno es, ellos fueron a otras naciones y muchas veces lo que hicieron fue adaptar las culturas, adaptar el paganismo, la idolatría que tenían los otros pueblos. De hecho, cuando usted abre el libro de los jueces, y ahora le invito a que vaya conmigo, porque como les dije, esta historia comienza así en el verso 1. Dice el libro de Ruth, aconteció en el tiempo de los jueces. ¿Cómo era ese tiempo de los jueces? Mi hermano, era un tiempo muy sombrío, muy oscuro. De hecho, cuando usted estudia el capítulo 1 del libro de los jueces, se da cuenta de algo. Se da cuenta que en el capítulo 1 se nos muestra, usted lo va a leer ahí completo, se da cuenta que allí se muestra el pueblo de Israel cómo falló al sacar a los pueblos enemigos de la tierra prometida. Una y otra vez, mientras usted está leyendo el capítulo 1, va diciendo, por ejemplo, y la tribu de Neftalí no arrojó a los habitantes de tal ciudad. Y después usted sigue leyendo el capítulo 1 y dice, y la tribu de Zabulón, que era otra tribu de Israel, no arrojó, no expulsó a los pueblos paganos. O sea, el capítulo 1 del libro de los jueces te está preparando el escenario. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel falló en algo muy importante. Ellos tenían que ir a la tierra prometida a conquistarla con la ayuda de Dios y con el poder de Dios, establecerse allí como un pueblo de Dios, un pueblo diferente, un pueblo, mis hermanos, que iba a ser la luz en medio de tantas ciudades paganas, en medio de tanta tiniebla. Pero el pueblo de Israel no hizo eso. Y el Jueces capítulo 1 te dice, como ocasión tras ocasión el pueblo falló en sacar las tribus paganas. Y en vez de sacar todo eso que no agradaba a Dios, ellos lo adoptaron, ellos lo abrazaron. Y luego usted pasa a la página, miren el capítulo 2, aquí se nos da una descripción y permítame leerla, porque este es el mejor resumen que tenemos de los tiempos de los jueces. ¿Cómo eran los tiempos de los jueces? ¿Qué acontecía en los tiempos de los jueces? Que es donde se acontece todos los eventos de la historia de Ruth que veremos en esta serie de sermones. Acompáñenme al capítulo 2 del libro de Jueces, versículos 10 en adelante. Aquí se nos va a narrar la historia de lo que ocurrió cuando murió Josué. Josué los llevó hasta la tierra prometida para que ahora estas tribus fueran conquistando, sacando a los demás pueblos enemigos. Pero miren lo que ocurrió tras la muerte de Josué. Dice el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.
Oh, mi hermano, solamente en los 2 primeros capítulos del libro de los Jueces se nos muestra cuál era la situación espiritual del pueblo de Israel en el tiempo donde se desarrolla la historia de Ruth. No solamente el pueblo de Israel estaba adoptando prácticas paganas, estaban abrazando todas esas culturas que vivían en contra de Dios, sino que en segundo lugar vemos que cuando muere Josué se levanta toda una generación que no conocía a Dios, que no conocía la obra que había hecho Dios en los tiempos antiguos. Y escuche bien, las consecuencias de que esta generación que se levantó le dio la espalda a Dios. Mírenla aquí, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Dios. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaran, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces. Mi hermano, miren el declive espiritual del pueblo de Israel en el momento donde se desarrolla la historia que veremos en la próxima semana, la historia de Ruth. Era un declive espiritual. Iban una cuesta sin frenos ahí a estrellarse con una gran pared. Cada vez estaba peor. El pueblo se alejaba. Noten desde los versos 11 en adelante cuántas veces dice el texto: dejaron a Jehová. Dejaron a Jehová y se fueron tras Baal. Dejaron al Señor. Miren la consecuencia de que se levante una generación que no conozca a Dios. Mi hermano, si usted quiere hacer una aplicación rápida del texto, esto es algo que se va a repetir a través de todas las generaciones, incluso la nuestra. Ve una generación que se levanta sin el temor de Dios y lo que vas a ver luego, el resultado, va a ser esto. Va a ser un pueblo que se levanta, que le da la espalda a Dios, vive como quiere y cada vez está peor. ¿Estamos viviendo consecuencias de eso? Así que continuamos viendo versículo 17, Dios, 16, 17, miren, Dios en su infinita gracia, de eso trata el libro de los Jueces, Dios le levanta que jueces, Dios le levanta líderes en su misericordia para que los ayuden a derrotar a los enemigos. ¿Y sabes qué dice el texto? Verso 17, pero tampoco quisieron oír a esos líderes que Dios levantó, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y que se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su camino obstinado. Mi hermano, yo no sé si usted nota lo que dice el verso 19, que cada generación era peor que la generación que le precedía. O sea que cada vez se levantó una generación que estaba más alejada de Dios, que moralmente estaba más corrupta, porque se habían apartado de Dios. Verso 20, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y este pueblo no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Y miren lo que dice este último verso del capítulo 2. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. ¿Sabe qué está diciendo el texto? Que como este pueblo siguió tan obstinado, Dios permitió que algunas naciones enemigas se quedaran allí, cerca, que no fueran destruidas. Grandes poderes que estaban alrededor del pueblo de Israel. Dios permitió eso, ¿sabes qué? Como un juicio para su pueblo.
como un juicio para el pueblo que se había alejado de Dios. Así que mis hermanos, cuando usted ve el libro de los jueces, esto es una pequeña muestra. De hecho, entienda esto, el mal en el libro de los jueces, en el tiempo de los jueces, era progresivo, no para bien, para mal. Cada vez estaban peor. Usted pasa la página, haga este ejercicio la próxima vez que usted lea el libro de los jueces. Conscientemente vaya viendo cada historia y ve cómo cada historia se pone peor. Y cuando usted diga, oye, algo se puede poner peor, lea el capítulo 19, lo que ocurre con un levita. Cuando usted piense si la historia del pueblo de Israel se puede poner peor. La inmoralidad, todas las cosas que ocurren allí. De hecho, yo les contaba hace unos minutos que un profesor de Antiguo Testamento en el seminario me contaba acerca, o nos decía, de cómo el libro de los jueces es acerca de cómo este pueblo de Israel se convirtió prácticamente en Canaán. No vivieron de forma apartada. Pero este mismo profesor, recuerdo, que decía, oye, ¿sabes qué nos dice Jueces capítulo 19? Que el pueblo de Israel, que el pueblo que se supone que fuera el pueblo apartado por Dios, ahora estaba viviendo peor que Sodoma y Gomorra. Escuche bien. Jueces 19 muestra una historia que solamente es comparable con los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero no está hablando de Sodoma y Gomorra, está hablando de Israel. Así que eran tiempos muy difíciles, eran tiempos oscuros. De hecho, hay varios versos, quiero que vayan conmigo ahí, Jueces capítulo 17, para que sigan viendo todo lo que ocurre. Dios levantaba jueces, usted conoce a algunos de ellos son famosos. ¿Usted recuerda a Gedeón? ¿Usted recuerda a Sansón? Y a unos otros que fueron tal vez de los jueces más conocidos. Pero usted sigue leyendo y miren, llegue a Jueces capítulo 17. Y hay un momento donde se nos dice en el versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel y como consecuencia cada uno hacía lo que bien le parecía. Mi hermano, ¿sabes qué es esto? Eso se llama anarquía. ¿Y usted sabe qué es anarquía? No hay gobierno. ¿Usted se imagina un mundo como ese? Donde no hay una estructura de autoridad, donde literalmente cada persona hace lo que bien le plazca en su pecado, sin ninguna consecuencia porque no hay autoridad por encima de ellos. Así que imagínense este tiempo que estábamos viviendo o que estaban viviendo el pueblo de Israel en tiempo de los jueces. En aquellos días no había rey, no había líder, cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso dice Jueces 17:6. Usted pase la página conmigo y vea Jueces 18:1. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Pase la página y vea Jueces 19:1. En aquellos días cuando no había rey en Israel. Noten el énfasis que se da en casi cada página del libro, especialmente en la última parte. El autor está enfatizando, eran unos tiempos muy difíciles, no había autoridad, no había reyes. Y usted sabe entonces cómo termina el libro. Jueces capítulo 21, versículo 25. Mi hermano, este libro no termina al parecer con esperanza. El libro se acaba. Esto es como el libro de Jonás. Usted sabe que el libro de Jonás, y quiero hacer un paréntesis aquí, porque son interesantes lo que hace Dios. El libro de Jonás, cuando tú lo lees, usted esperaría que acabara cuando Jonás sale del gran pez y va a Nínive, todos se arrepienten, fin. Eso usted y yo pensáramos que es así. De hecho, sería más fácil para mí contárselo a mi hijo Mateo cuando se lo cuento. Pero muchas veces lucho para pensar, ¿y cómo yo le cuento esta otra parte? Espera, porque es más difícil. No es como que salió del gran animal, del gran pez, fue y les predicó y fin, colorín colorado, este cuento se ha acabado, qué bonita historia. ¿Usted sabe cómo se acaba el libro de Jonás? Se acaba cuando Jonás, después que el pueblo se arrepiente, se va debajo de un palito a pelear con Dios, a desear la muerte, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Nínive se arrepintió. Y ellos no merecían eso. Y se acaba el libro, mi hermano, ya no hay más nada. El libro de Jonás se acaba así, Jonás enojado, no hay más nada. Se acaba con Dios regañándolo, Dios diciéndole, oye, pero ¿cómo tú te vas a enojar tanto y a entristecer por esta plantita que yo te puse hoy y te la quité? ¿Y cómo no te entristece por ese pueblo? Mira, que se arrepintió. Pero después no hay un versículo que dice, y Jonás dijo amén y entendió lo que Dios le dijo. No, la historia se acaba así. Tú tienes que decir, ¿y qué pasó? Pues no sabemos. No sabemos qué ocurrió.
el libro de los jueces se acaba, al parecer sin esperanza. Miren cómo se acaba el libro. Usted como que sigue buscando y no hay más nada. Miren el último verso del libro de los jueces, versículo 25. Otra vez se repite el mismo verso de Jueces 17. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pase la página y usted dice, ¿y ahora? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Vemos cómo la maldad de este pueblo se va expresando progresivamente hasta que ya Israel no parece el pueblo separado por Dios. Ahora se parece a Canaán. Hasta que el pueblo de Israel está viviendo en un punto tan bajo donde no hay autoridad, lo que hay es anarquía y cada quien hace lo que bien le parecía. Ahí se acaba el libro. Mi hermano, ¿no se parecen estos tiempos a los nuestros? De hecho, escuche bien, hay un autor en un comentario bíblico que hizo como una descripción del tiempo de los jueces. Escúchela. Y mientras yo la leía, bueno, haga usted el ejercicio. Miren cómo era el tiempo de los jueces, según este autor. Había rechazo de la autoridad, había falta de un enfoque espiritual en las personas. Lo que dominaba en el mundo era el relativismo, donde está mi verdad, esa es tu verdad, esa es tu verdad. La palabra de Dios había dejado de ser la norma de vida. Las personas confiaban en sí mismas e ignoraban las obligaciones que tenían delante de Dios. Este era un tiempo de desobediencia, este era un tiempo de infidelidad a Dios, este era un tiempo de colapso moral y gran apostasía. Mi hermano, no está describiendo nuestros tiempos, aunque se parezcan mucho. Está describiendo el tiempo de los jueces. Y yo creo que usted haga ese ejercicio. Miren, cuando usted termina de leer Jueces capítulo 21, versículo 25, esto termina como algo tétrico, sin esperanza. Oye, pero no se resolvió nada. Al parecer, el libro se acabó y Dios no resolvió el problema de Israel. De que no había autoridad, de que no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Mi hermano, pase la página. Y lo próximo que usted ve es la solución de Dios. El libro de Ruth es una historia hermosa, es una historia de luz que acontece en el periodo de más oscuridad del pueblo de Israel. Porque este libro de Ruth, que es tan hermoso, que es tan bonito, esta historia, no acontece cuando estaban los tiempos de David o los tiempos de Salomón. Usted sabe que eran los tiempos de David y de Salomón. Eran los tiempos de más prosperidad en Israel. Eran los tiempos donde todo estaba bien, había grandes obras, grandes construcciones, la gente estaba bien económicamente. Y esta gran historia de amor, porque es una historia de amor, que veremos ahí en el libro de Ruth, no acontece en esos tiempos de grandes alegrías, de gran bonanza. No, mi hermano, a Dios le place en su soberanía que en medio de tanta oscuridad hubiera un pequeño rayo de luz allí. Que en medio de tanta oscuridad se levantara una historia como esta. Así que quiero que lo sepan, mi hermano, desde hoy, el primer día que usted estudia el libro de Ruth, sermón a sermón o verso a verso, el libro de Ruth es la solución, es lo que Dios va a proveer para esos tiempos de tan grande adversidad. La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos en esta mañana, ¿podría algo bueno pasar en tiempos como estos? Porque tú lees todo lo que leímos del libro de Jueces, que solamente hicimos un resumen. Y la pregunta que tú te tienes que hacer cuando incluso el libro termina sin esperanza es, ¿algo bueno puede pasar en tiempos tan oscuros? Oh, mi hermano, el libro de Ruth nos enseña que sí. Y usted sabe que esto tiene una aplicación inmediata a nuestras vidas y a nuestros tiempos. Porque el libro de Ruth es un testimonio que nos trae esperanza en esta mañana de que aún en los tiempos más oscuros de la sociedad, aún en los tiempos más oscuros de nuestras propias vidas, Dios puede hacer algo. De eso trata el libro de Ruth. Mi hermano, esta era o este tiempo que acabamos de ver, del tiempo de los jueces, fue el tiempo más oscuro de la historia de Israel, espiritualmente hablando. Y fue en ese mismo tiempo que a Dios le plació empezar una gran historia. Mi hermano, esto nos provee esperanza. Porque a veces
usted mira alrededor, usted ve la sociedad y usted la ve igual que la descripción que dimos aquí o peor. Y usted puede desanimarse. Y usted puede decir, algo bueno puede ocurrir en estos tiempos tan inmorales. Y usted ve la situación de, vamos a quedarnos aquí en Puerto Rico, situaciones donde hay dificultad en criminalidad, en economía, aspectos morales que están por el piso y muchas otras cosas más. Y usted dice, ¿hay algo bueno que podrá Dios hacer en Puerto Rico en medio de tiempos tan oscuros? El libro de Ruth te dice que sí. La historia del libro de Ruth es un ejemplo que Dios sí puede hacer eso. Pero mi hermano, vuelvo y repito, la aplicación específica que usted tiene que traer en esta mañana es a su propia vida. Si usted hoy está aquí, está pasando por el momento más oscuro de su vida, por el momento de más dolor, por el momento de más sufrimiento, por el momento más difícil de su vida, ¿sabes qué? El libro de Ruth nos enseña que la luz del Señor puede brillar allí, que el Señor puede hacer algo. Sinclair Ferguson, un pastor y autor, dice lo siguiente: es significativo que esto ocurra, esta historia ocurra en tiempos donde no había rey, pero que en esa misma tierra donde se dan estos acontecimientos, en la tierra de Belén, más adelante nacería el rey más importante de Israel, que es David. Y más adelante, en esa misma tierra donde ocurre la historia de Ruth, nacería el rey de reyes y señor de señores. Y este pastor dice, oye, ¿no es significativo esto? Que en el tiempo más oscuro de la historia de Israel, en la ciudad de Belén, allí las cosas no se quedaron oscuras. Allí las cosas no se quedaron como ese escenario tétrico, como ese escenario donde parecía que no había solución, sino que fue de allí mismo, de esa ciudad de Belén, donde Dios un día levantó al rey más importante del pueblo de Israel, que era David, y más adelante levantó al rey más importante aún, que es Cristo Jesús. Así que mis hermanos, lo primero que vemos ahí, regresando al libro de Ruth en el versículo 1, la primera parte, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ese era el tiempo, ese es el escenario donde ocurre nuestra historia, la historia que veremos aquí las próximas semanas. Pero luego continúe viendo lo que está ocurriendo, y este es nuestro segundo punto. En la segunda parte del verso 1 y el verso 2, la providencia de Dios en acción. Y usted conecta esas dos ideas y puede tener como la tesis principal o la idea principal de toda esa primera parte del libro de Ruth. En los tiempos más sombríos de cada historia, la providencia de Dios, usted la ve en acción. El cuidado de Dios, la soberanía de Dios. Así que en segundo lugar, miren lo que nos dice, que en esos tiempos que gobernaban los jueces, no solamente era un tiempo donde había anarquía, donde no había líder, donde no había rey, ya con eso bastaba al parecer. Eso era más que suficiente. El pueblo estaba moralmente caído. Mire lo que dice ahí. Hubo una hambruna en la tierra. Esta no es la primera hambruna que aparece en la Biblia. Esta no es la primera hambruna que Dios en su soberanía permitió para cumplir sus propósitos. Si usted va atrás, usted puede recordar varias. Pero piense, por ejemplo, en el tiempo de José. ¿No fue Dios el que permitió hambre en el mundo? Un Dios que estaba gobernando todo permitió hambre para que José tuviera que salir de donde estaba e ir a Egipto, pasar todo lo que pasó, para que entonces, escuche bien, cuando Dios enviara la escasez, que iba a venir en algún momento, la hambruna, las vacas flacas, ¿se acuerdan? Cuando eso llegara, el pueblo de Israel, la familia de José, pudiera buscar un sitio donde hubiera comida. O sea, Dios de antemano estaba enviando a José. Mi hermano, lo que veremos en el libro de Ruth es lo mismo. Dios provoca en su soberanía, permite una gran hambre en el mundo. Y lo que vamos a ver es una persona moviéndose de un sitio a otro. Y luego regresando con un propósito divino. Eso lo veremos en esta historia. Hay un autor que dice que las hambrunas a menudo se interpretaban como una señal de la desaprobación divina. Muchas veces, de hecho, porque hay versos en Levítico que hablan de eso, eran como señales que Dios le estaba diciendo al pueblo, hoy te estás alejando de mí, y Dios permitía sequía, hambrunas. Pero noten lo que ocurre aquí.
Hay gran hambre en la tierra. Específicamente el hambre, miren dónde está. Dice la segunda parte del verso 1. En medio de este tiempo de los jueces, en medio de esta gran hambruna, había un varón de Belén de Judá. Mi hermano, ¿sabes qué significa Belén? La traducción literal significa casa de pan. Esa es la traducción. Eso significa Belén, casa de pan. ¿Y por qué le pusieron, piense, por qué le pusieron el nombre casa de pan a la ciudad de Belén? Era una ciudad pequeñita, no era una ciudad tan importante, pero estaba en una región donde para tú ponerle casa de pan era porque, mi hermano, allí había abundancia, allí había agricultura, allí había provisión. Y por eso a Belén se le llamaba casa de pan, así se le conocía, era su nombre. Porque era un sitio de abundancia, allí las tierras eran buenas, eran tierras de agricultura, eran tierras de crecimiento en ese lugar. Pero la hambruna también llegó hasta allí. Mi hermano, usted no ve aquí a un Dios soberano. Escuche bien, solo un Dios soberano puede hacer que en la casa de pan, donde siempre hay pan, falte el pan. Solo un Dios soberano puede hacer eso. Pero como veremos en esta historia, ese mismo Dios soberano puede hacer que así como faltó el pan, un día vuelva el pan en abundancia. Y esto es algo que nos va a enseñar el libro de Ruth. Ese control providencial soberano que tiene Dios sobre todas las cosas. Es el mismo Dios que en la escasez hace que haya provisión. Y luego se nos muestra la historia ahí en el versículo 1, en el versículo 2, de este varón de Judá, que fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Y luego nos dice el verso 2, comienza a darnos ya datos biográficos de los personajes principales. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Cómo abre el libro de Ruth? Abre con el tiempo de los jueces, un escenario muy sombrío. Abre con una gran hambruna. Y abre también el tiempo de los jueces con esta caravana, con esta transición que se tiene que mover de una ciudad a otra. Elimelec decide sacar su familia y buscar otro sitio donde guiar a su familia. De hecho, nos dice el versículo 1 y el versículo 2 que ellos llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Mi hermano, ¿usted sabe qué era Moab? Cuando usted estudia el Antiguo Testamento se da cuenta de algo impresionante. Moab era un pueblo muy pagano. Si usted tiene mapitas en la Biblia, que siempre digo que no están de lujo, están ahí para ubicarnos en el lugar donde acontecían esos hechos. O si usted después va a su casa y lo busca, usted se da cuenta que Moab estaba al otro lado de Israel. Lo que estaba en el medio era el Mar Muerto. Aquí estaba Israel, estaba el Mar Muerto, el río Jordán que subía, y al otro lado estaba ese pueblito de Moab. Y este pueblo de Moab era un pueblo muy pagano. ¿Usted sabe qué? El pueblo de Moab eran descendientes de Lot. Así que de una u otra manera estaban emparentados con el pueblo de Israel que viene de la descendencia de Abraham. Pero era un pueblo que se había separado y era un pueblo que era muy pagano. Y era un pueblo que era enemigo de Israel. Estudia el Antiguo Testamento y se da cuenta cuántas veces el pueblo de Moab hizo guerra con Israel. No los querían dejar pasar, hacían guerra una y otra vez. De hecho, usted recuerda en el libro de los Números un rey de Moab llamado Balac, que le pagó dinero a un profeta, a un supuesto profeta llamado Balaam. ¿Se acuerdan de esa historia? Para que maldijera al pueblo de Israel. Eso eran los moabitas. Y los moabitas eran gente enemiga de Israel. Ellos adoraban a Quemos, que era un dios pagano de ellos. Mi hermano, quiero que usted haga una conexión. ¿Cómo en la Biblia hay un nombre de una persona, Ruth, que era moabita? Piensen en eso por un momento. Que pertenecía a ese pueblo tan perverso. ¿Usted quiere saber algo? Ruth es el único nombre de un libro de la Biblia de alguien que no era israelita. El único. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos a Lucas, que era un gentil, pero en el Antiguo Testamento, el único de una persona, el nombre de una persona que no es judía, es Ruth. Ruth, una moabita. Una mujer que venía de ese pueblo tan perverso y pagano.
¿Cómo es que tiene un libro en la Biblia? En la Biblia judía. Eso no es impresionante. En la Biblia que cargan los judíos hasta hoy, porque ellos tienen su Antiguo Testamento. Y cargan la Biblia con un nombre de una moabita. Eso no es algo que solamente hace Dios. Eso es algo impresionante, es la soberanía de Dios. Más aún, ¿quiere llevarlo al Nuevo Testamento? Ve el libro de Mateo, comienza a ver los primeros capítulos. Vea la descripción, como nos daremos cuenta aquí al final de este sermón, o de esta serie de sermones. Vea la descripción de la genealogía de Jesús. Y allí aparece Ruth, la moabita. ¿Cómo es que aparece Ruth, la moabita, el pueblo enemigo de Israel, en la misma genealogía de Jesús, el Salvador del mundo? ¿No es eso impresionante, mi hermano? Eso es la soberanía de Dios. Este pueblo de Moab era un pueblo muy perverso. Eran los enemigos de Israel. Pero ¿sabes qué? Toda esta historia se trata de cómo este Dios soberano va y hace orquesta todas las cosas para que esta moabita pagana que estaba sirviendo a dioses falsos encontrara la salvación que solamente estaba en él. De eso se trata la historia de Ruth. Elimelec decide mover su familia desde Belén, la tierra de pan, escuche, la casa de pan, mover su familia hasta Moab, la tierra de los paganos. Y cuando él se mueve, la idea era ir allá por un tiempo a tener trabajo, a tener provisión, a tener comida. Pero ¿sabes qué ocurre? Como veremos la semana que viene, sus hijos van allá y se casan allá. El pueblo de Israel, que se supone que no se mezclara con otros pueblos. Íbamos allá, era por un tiempito, era para hacer dinero. Era para tener provisión. Y de momento empezaron a hacer raíces ahí en una cultura muy pagana. Llegan allá a la región, allí se adoraba a otros dioses y Elimelec se está poniendo bajo la autoridad de esos paganos. De hecho, hay algo que parece como una ironía. Escucha bien, el nombre Elimelec significa mi Dios es rey. Ese es el nombre de él. Eso es lo que significa Elimelec. Mi Dios es rey. Y hay como una ironía, dicen algunos comentaristas, en el hecho de que las acciones de Elimelec contradicen su nombre, pues él no está confiando en Dios su rey para que le provea comida en la tierra prometida. Así que él se muda a una tierra pagana a esperar comida. ¿Usted ve la ironía de esto? Dios le dijo de antemano, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, ¿qué le dijo Dios? Voy a derrotar a todos los enemigos. Yo mismo les voy a proveer. Bueno, ¿no fue eso Dios lo que hizo en el desierto cuando ellos iban de camino? Cuando les faltó pan, Dios les envió maná. Cuando querían carne, Dios les envió codornices. Cuando no había agua, Dios de la peña sacó agua. ¿No tenía este pueblo suficientes pruebas para decir, ¿sabes qué? Aunque estemos en Belén, estamos en la tierra prometida. Y aunque estemos aquí y haya escasez en este momento, seguimos confiando en la buena provisión del Dios que nunca nos ha fallado. Eso es lo que nosotros esperaríamos. Pero Elimelec en este momento duda y se mueve desde allí hasta la tierra de Moab. Pero mi hermano, algo que solamente sabe hacer Dios y puede hacer Dios. Dios se glorifica aún en nuestros pecados, o aún a través de nuestros pecados, o aún a través de lo que nosotros hacemos mal. ¿Usted sabe la historia de José? ¿No se acuerdan cuando dice que fueron los hermanos que pecaron contra él? Fueron los hermanos los que lo tiraron a un pozo, fueron los hermanos los que lo estuvieron vendiendo como un esclavo. Esas fueron acciones pecaminosas de los hermanos. ¿Y sabes qué les llega a decir José al final del libro, para allá, para Génesis 50? Cuando se los encuentra de nuevo, le dice, ustedes planificaron un mal contra mí. Ustedes. Pero Dios, que es más grande que ustedes, Dios obró para bien. Dios lo usó para bien. Dios puede hacer eso, mi hermano. Y aún en las malas decisiones que tomó Elimelec, Dios por encima, en su soberanía, tenía un plan. Mi hermano, si algo vemos en esta historia, hasta este punto, es este concepto de un Dios soberano que está como preparando todo, poniendo los motores a correr para algo que va a ocurrir después.
Aquí dice que esta gente eran efrateos de Belén. Y ese término, Belén Efrata, usted lo va a escuchar en otros lugares de la Biblia. Usted no recuerda Miqueas capítulo 5, verso 2, que decía, oh Belén Efrata, de allí me vendría un líder, allí nacería un salvador. Esa era una de las profecías. Usted no recuerdan a los sabios de Oriente cuando fueron preguntando, ¿dónde ha de nacer el niño? Y los escribas le pudieron citar esa profecía. Él va a nacer en Belén Efrata. En esta misma ciudad, mis hermanos. ¿Y sabes qué nos está ya apuntando este libro desde ahora? Momentos que son sombríos, oscuros. Pero allí, en esa misma ciudad, años después pasaría algo que cambiaría la historia del mundo para siempre. La historia de Ruth, mis hermanos, es testimonio de que aún en tiempos tan sombríos como el tiempo de los jueces, la luz de Dios podía brillar. La historia de Ruth, como veremos verso a verso en las próximas semanas, es testimonio de que aún en tiempos tan sombríos como ese tiempo de los jueces, Dios tenía un plan que no podía ser detenido. La pregunta que se intenta contestar desde el verso 1 cuando nos dice que esta historia ocurre en el tiempo de los jueces es la siguiente. ¿Puede ocurrir algo bueno en medio de tiempos tan oscuros? El libro de Ruth nos dice que sí. Pero sobre todas las cosas, ¿sabes qué otra cosa nos dice que sí? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 9, una de mis profecías favoritas acerca de Jesús. Dice, pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. En medio de grandes tinieblas, sí, Dios hizo algo. Pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Y después te describe en Isaías 9, ¿cuál era esa luz? Ese hijo que nos es dado, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa era la gran luz que vendría a ese pueblo de oscuridad. A ese pueblo que en este momento, en tiempos de Ruth, estaba sumergido en la oscuridad. Mi hermano, algo que nos enseña el libro de Ruth y aprenderemos verso a verso por la próxima semana es que a pesar de los tiempos difíciles que estemos pasando, Dios siempre va a cumplir sus propósitos. ¿Usted sabe qué? Y ya con esto voy cerrando. En el libro de Ruth, como nos dice el pastor Tony Mérida, no hay milagros. Usted ve otros libros y usted ve milagros evidentes. Usted empieza a estudiar los reyes, los libros de los reyes y Samuel y otras cosas y usted ve milagros. Usted recuerda a Eliseo haciendo milagros, resucitando gente. Usted ve el libro de Génesis. ¿Hay milagros en el libro de los Génesis? Claro, en el libro de Éxodo, los milagros de allá de cuando se abre el mar y todo eso. Escuche bien, en el libro de Ruth no hay esa clase de milagros. No hay milagros en el libro de Ruth, pero eso no significa que Dios esté inactivo. Nunca debemos asumir, nos dice este pastor, que la falta de milagros significa que Dios no esté trabajando. Dios está presente en la vida de esos personajes aparentemente insignificantes. Dios está mostrando su providencia, al igual que hoy está trabajando en nuestras propias vidas. Nuestro Dios está trabajando en todas las cosas de acuerdo al consejo de su voluntad y por eso es digno de nuestra confianza y adoración. Este libro, mis hermanos, nos va a enseñar, escuche bien, que Dios puede hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria. Porque la moabita, que vivía en un pueblo pagano, Noemí, incluso vos, no era gente importante, escuche bien. Era gente como tú y como yo. Era gente del campo. Y este libro nos enseña que Dios puede hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria. Esta historia se desarrolla en los campos, en la familia, no en los palacios, como yo decía al inicio. Y Dios siempre estaba allí haciendo algo. La pregunta que tienes que hacerte en esta mañana es, ¿confiamos en que así como Dios hizo algo en medio de esa historia, en tiempos tan retantes, tan oscuros, hará algo también hoy, en medio de nuestros tiempos tan oscuros? ¿Confías en eso tú? Hoy solamente hemos visto la introducción. De hecho, no nos hemos enterado a través de nuestro texto. Ya de seguro usted conoce la historia, pero a través de nuestro texto, de nuestra lectura, no nos hemos enterado todavía qué ocurre después. ¿Habrá sido una buena decisión la de Elimelech de irse de Belén a Moab? ¿Qué permitirá Dios? ¿Qué hará Dios
Eso lo veremos la próxima semana desde el próximo verso, 3 en adelante. ¿Cuál es la esperanza que se va a proveer, si hay alguna esperanza? Porque como veremos más adelante, escuchen bien, mi hermano, no hay solamente tiempos de anarquía donde no hay autoridad. Hay hambruna. Y veremos la semana que viene, va a llegar muerte a la familia. Son escenarios que cada vez se ven peores. Pero si hay un punto que le enseña el Evangelio de Cristo, es que aún en medio de esos escenarios, Dios siempre se puede glorificar. Y esa es la enseñanza, mi hermano, del libro de Ruth. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias porque hoy podemos adentrarnos, Señor, a este hermoso libro. Es una historia de amor, pero más que el amor de Ruth y Boaz y Noemí, Señor, es el amor tuyo por tu pueblo. Esto es una historia de redención, lo que veremos aquí. Oh Señor, hoy hemos visto cómo esta gran historia, una historia que nos conmueve, una historia que nos impresiona, es una historia que se desarrolla en tiempos tan oscuros y tan sombríos. Pero desde el versículo 2 te vemos obrando, desde el versículo 1 y 2 te vemos obrando, Señor. ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste el que provocaste las hambrunas. Eres tú el que está en control de todas las cosas, Señor. Tú eres el que hace llover y el que quitas la lluvia. Eres tú, Señor. Eras tú el que estaba detrás de cada acontecimiento. Eran tiempos de mucha desolación. El pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, como vimos hoy, cada vez estaba de mal en peor. Oh Señor, y perdónanos porque muchas veces nosotros miramos nuestra sociedad y la vemos corrompida y simplemente nos desanimamos. Ayúdanos a recordar a través de esta historia de Ruth y a través de tu palabra que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz un día. Que no importa lo oscuro que esté viviendo nuestro mundo, tu luz puede brillar allí. Señor, pero lo aplicamos también a nuestras vidas. Y te damos gracias, porque no importa los tiempos sombríos, si hoy estamos viviendo los tiempos más difíciles de nuestra vida, sabemos que de allí algo tú puedes hacer, porque tú eres un Dios soberano, Señor. Oh Señor, gracias, porque es impresionante que estemos estudiando el libro de Ruth, una moabita, una mujer que estaba inmersa allá en la adoración de dioses paganos y tú la alcanzaste para tus propósitos, Señor, para tu gloria. Si algo también nos recuerda esto, es que tu plan no solamente era de alcanzar al pueblo de Israel, porque tú le dijiste a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. Y hoy nosotros estamos incluidos en esa bendición, Señor, y te damos gracias. Gracias por Cristo, que es nuestro Redentor. En tu nombre oramos, Jesús, y te lo pedimos todo.